Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento de análisis, como todas las tardes, con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes, el saludo al país federal. Muy bien, Guille. Bueno, hoy vamos, ya lo tenemos al entrevistado, plantear un tema también que de alguna manera es agenda federal de nuestro espacio de noticias. ¿Qué pasa con la aplicación de ganancias a trabajadores y jubilados? Es el tema que tenemos planteado para el análisis de hoy. Vamos a convocarlo a Carlos Cafure, que es abogado laboralista y que gentilmente está con nosotros. Carlos, un gusto, un placer saludarte y consultarte sobre esta posibilidad y si se deben eliminar la aplicación de ganancias a trabajadores y jubilados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Ezequiel, buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Gracias por la invitación. ¿Qué hacemos con esta dicotomía, Carlos? Con estos impuestos de aplicación de ganancias a trabajadores, jubilados. Bueno, ¿qué hacer con esto? Bueno, yo vengo sosteniendo ya de hace bastante tiempo, creo que una posición bastante clara con relación al tema del impuesto a la ganancia. El impuesto tiene que existir en sí, pero tiene que ser aplicado realmente a quienes generan ganancias en la República Argentina. Cuando uno analiza un poco la definición de lo que es salario o lo que es jubilación, claramente se desprende que ninguna de estas definiciones existe ningún recóndito lugar en donde nosotros podamos avisorar que existe algún tipo de ganancia, ya sea para el trabajador o para el jubilado. Cuando hablamos, por ejemplo, de salario, estamos hablando de contraprestación que percibe una persona por desarrollar algún esfuerzo intelectual o algún esfuerzo físico justamente en alguna tarea laboral. Y cuando hablamos de lo que es la jubilación, nos estamos refiriendo ni más ni menos al aporte que ha llevado adelante una persona, sea tanto un hombre o una mujer, durante 30, 40 años para poder percibir al finalizar su vida laboral justamente este haber jubilatorio. El impuesto, como te decía anteriormente, tiene que existir. Lamentablemente en la Argentina, a pesar de que pasan diferentes gobiernos, siguen aplicando el impuesto a las ganancias. Tuvimos un gobierno nacional anterior que prometió en su campaña electoral de que se iba a eliminar o que los trabajadores en su gobierno no iban a pagar el impuesto a la ganancia, algo que efectivamente no sucedió. Y el actual gobierno nacional ha llevado adelante una modificación de la ley de impuesto a las ganancias que en la práctica significa una mejora para un sector de los trabajadores, pero trae graves consecuencias. Yo diría dos puntualmente a mi entender. En primer lugar, yo creo que una forma de ponerle piso a la discusión salarial en la República Argentina. Y en segundo lugar, en la modificación que se ha hecho del impuesto a la ganancia, de alguna forma, a mi entender, también desalienta lo que es la carrera administrativa dentro de lo que es el Estado, pero también en parte de lo que es el sector privado, donde también hay carrera, ¿cierto? Cuando el gobierno establece, por ejemplo, un piso de 275.000 pesos, que es el último piso que se ha fijado para ganancias, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, hay muchos sectores o distintas actividades en la República Argentina en donde los salarios brutos son altos, pero no es lo mismo el salario bruto que el salario neto, que es lo que se percibe realmente de bolsillo con todos los descuentos. Entonces, ¿qué trabajador va a querer en la Argentina ganar más de 175.000 pesos, que es lo que se fija como un piso a ganancias, para tener que empezar a tributar este impuesto y que realmente se termine llevando una importante porción de los ingresos en todo el año? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, una cuestión que se está generando y que se está transformando en algo recurrente, sobre todo de quienes se desempeñan en el ámbito del Estado, es lo que pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen que concursar a un cargo de jerarquía, por ejemplo, a una jefatura, en donde ¿qué te plantean? Nosotros llegamos a ese piso o tenemos que superar, por ejemplo, ese piso que se fija del impuesto a la ganancia, y en la práctica nosotros tenemos como jefes mayor carga laboral, mayores responsabilidades y sobre todo tenemos personal a cargo. Pero cuando llega el comienzo de mes y tenemos que ir a cobrar, en ventanilla terminamos percibiendo de bolsillo menos que el subalterno. Entonces yo creo que eso también termina de alguna forma desalentando, como te decía anteriormente, lo que es la carrera administrativa, en donde quién va a querer concursar para empezar a pagar impuestos a las ganancias. Realmente yo creo que el impuesto a las ganancias se tiene que definitivamente eliminar en relación a la aplicación para lo que es trabajadores y jubilados en la República Argentina,
tiene que ser aplicado, pero a quienes realmente generan ganancias millonarias. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la renta financiera, la renta petrolera, la megaminería, el juego. Hay muchísimas actividades y muchísimos negocios que se llevan adelante en nuestro país que realmente, como te decía anteriormente, tienen ganancias multimillonarias en donde sí debe tributar este tipo de impuestos. Pero creo que con el contexto económico que tenemos, con la situación de inflación que tiene la República Argentina y realmente con los salarios que vienen realmente perdiendo años tras años contra la inflación, el poder adquisitivo se viene deteriorando y se viene destruyendo prácticamente. Aplicar este impuesto es una forma más de seguir colaborando a engrosar los números de la pobreza. Porque yo, por ejemplo, conversando con trabajadores de distintas actividades, me decían: doctor, yo pago impuesto a la ganancia, pero en la práctica, cuando cobro el bolsillo, también lo percibiendo lo mismo que aquellas personas que no pagan el impuesto. O sea que, en definitiva, de una forma o de otra, se nivela para abajo los salarios. Carlos, hoy hay una discusión coyuntural, electoral, que está ligada con eliminar el impuesto a las retenciones, que se propone tanto desde el gobierno provincial, Hacemos por Córdoba, como Juntos por el Cambio, y es un discurso de un sector que reclama el campo. Y todos apelan a la figura, bueno, lo ha hecho el propio gobernador Schiaretti, que se paguen ganancias, pero por otra parte lo que se plantea con este impuesto es que es el impuesto más engañado, más evadible, ¿no? Porque empiezan los contadores a dibujar contenidos de ganancias para que ese impuesto no impacte tanto en aquellos que realmente ganan. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Acordando que los asalariados y los jubilados no deben pagar ganancias. Tengo mis dudas respecto a la cuestión de los jueces, ¿no? Ahí después es un capítulo aparte porque son ingresos de privilegio que tienen los jueces y es un universo de tributo acotado en personas, pero no en volumen. Pero la cuestión del impuesto a las ganancias en sí mismo, ¿no es muy evadible ese impuesto? No, para nada. Para nada, porque la verdad es que la AFIP entrecruza datos con todos el resto de los organismos del Estado, y tengo conocimiento de personas que han intentado llevar adelante este tipo de acciones y la AFIP le ha caído con todo el peso de la. O sea, han tenido serios dolores de cabeza, en algunos casos serios dolores de cabeza. Vuelvo a insistir, creo que la República Argentina tiene que avanzar en una reforma tributaria profunda, muy profunda. Ahora estamos, por ejemplo, frente a una elección legislativa y frente a candidatos y candidatas que no nos han dicho qué es lo que piensan hacer cuando lleguen al Congreso. No he escuchado a ninguno de los candidatos ni de las candidatas que hablen de qué piensan hacer a nivel tributario en uno de los países que tiene mayor cantidad de impuestos en el mundo. Entonces, la verdad es que con relación a este tema puntual del impuesto a la ganancia, vuelvo a insistir, yo creo que el impuesto tiene que existir, tiene que ser aplicado, pero realmente para los trabajadores y para los jubilados es un despropósito. Y a mí me llama muchísimo la atención el silencio, por ejemplo, de la CGT, no desde ahora, ya desde hace muchísimos años, porque esta es una problemática que padecen los propios afiliados de quienes han conducido el triunvirato de la CGT durante muchísimo tiempo, como así también la gran mayoría de los sindicatos de la República Argentina, que es una bandera que la han abandonado. Yo recuerdo años atrás marchas multitudinarias acá en Córdoba pidiendo la eliminación del impuesto a la ganancia, y sin embargo, desde hace ya un tiempo bastante importante, no se ve más a las dirigencias sindicales reclamar o levantar esta bandera de eliminar este impuesto que realmente hoy por hoy es un serio problema para quienes están afiliados a estas mismas organizaciones gremiales. Esas marchas, las últimas, creo recordar, fueron al gobierno de Cristina en la última etapa, en el último año del gobierno de Cristina. Ahí hubo marchas pidiendo la eliminación del impuesto a la ganancia, después nunca más. No hubo más marchas contra el impuesto a la ganancia. Yo, la verdad que no me siento representado, por ejemplo, por la CGT de hace ya bastante tiempo como trabajador. Yo creo que esto es una sensación que tienen la gran mayoría de los trabajadores en la República Argentina. Hoy justamente veía en uno de los portales que la CGT convoca a movilizarse para apoyar el Frente de Todos. Bueno, evidentemente esto se transforma una central obrera en una institución que pretende representar más los intereses de la política partidaria que los intereses de los trabajadores y los jubilados, que justamente es a los cuales deberían representar y no están representando.
Claro. En esta génesis, Carlos, que hablamos de considerar el impuesto a las ganancias, tanto al salario como a la jubilación, allí entramos ya en una discusión dentro del concepto. Básicamente, después pensaba en esta cuestión de este tributo injusto y regresivo. Y animarse a una reforma tributaria real será el desafío de este gobierno y de los próximos, porque son de las políticas necesarias a largo plazo en la Argentina. Por supuesto, yo creo que lo que está faltando es un proyecto de país en la República Argentina. No tenemos un proyecto de país. Cada 4 años van cambiando los gobiernos y van haciendo parches. Esto que se ha hecho sobre el impuesto a la ganancia, si bien ha sido una mejora transitoria, yo personalmente tengo una opinión formada que es una iniciativa que busca ponerle techo a la paritaria, a la discusión salarial, y que desalienta la carrera administrativa en el Estado y en muchos sectores de las actividades privadas. En lo que es, por ejemplo, los casos de los jubilados, hay ya un número importante de pasivos en Córdoba que están sindicalizados en distintos gremios que han recurrido a la justicia y han obtenido fallos favorables y han declarado claramente inconstitucional la aplicación de este impuesto a los jubilados. ¿Por qué? Porque en el caso de los pasivos en la República Argentina, al seguir cobrándole el impuesto a la ganancia, le están cobrando 2 veces el mismo impuesto. Se los cobran cuando son activos y se los cobran cuando son jubilados. Sí, es un Hay una doble imposición. Sí, total. Esa es la realidad. Totalmente. Carlos, gracias como siempre por el tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy amable. Bueno, así planteado, Guille, la situación, ¿no? De esta situación, de este tributo de trabajadores, de jubilados. Sí, yo no tengo la certeza, porque lo pienso a lo mejor desde mi lugar. Si usted ganara 170, ¿qué preferiría? ¿Ganar 175.000 pesos y pagar ganancias o no ganarlos para no pagar ganancias? Pago ganancias, claro. ¿Usted qué preferiría? Y sí, opción 1. Ganar 175.000 y pagar ganancias. Claro. Pero bueno, la verdad que es difícil. El abogado acaba de decir lo contrario, que mucha gente prefiere que no les aumente para no pagar ganancias. Sí. No sé cuánto se paga, porque también hay que ver el volumen de lo que se paga. Claro. Yo creo que por una cuestión filosófica, el asalariado allí está el tema, claro. No tiene que pagar ganancias porque es la retribución por un trabajo. ¿No? Tengo la impresión, pero bueno, es cierto lo que dice Kafuri respecto de que es necesario una modificación integral al sistema tributario argentino, porque evidentemente, primero, la mayoría siente que el peso de los impuestos es muy oneroso. Eso. Hay niveles de evasión que son altísimos por esa situación y el Estado no le alcanzan los recursos para funcionar. Entonces, cuando digo el Estado, hablo del Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, porque en los 3 niveles hay cargas tributarias. Piensen ustedes, se paga patentamiento en la ciudad y patentamiento en la provincia. Una locura, una locura. Dos impuestos para una misma cuestión. Se paga un impuesto inmobiliario local y un impuesto inmobiliario provincial. Hay dobles imposiciones respecto de muchas cosas. Bueno, generalmente lo que he escuchado en mi experiencia como ciudadano argentino con uso de raciocinio es que el que está en la oposición siempre tiene ideas preclaras a la hora de ir hacia un sistema tributario que alivie las cargas hacia los sectores productivos. Mientras esa oposición la tienen clara. Cuando se sientan a gobernar y se sientan en la caja, se olvidan de todo. Ahí dicen, no me toquen los impuestos porque yo necesito plata para gobernar y garantizarme mi continuidad en el poder. Bueno, es muy difícil discutir esto que pedía el doctor Kafuri de un proyecto de país, ¿no? Si la lógica es esa, si los principios que vos tenés siendo oposición, cuando llegás al poder, que eso parte de esos principios porque la gente te cree y por eso llegas al poder. Después los abandonás porque una vez que estás en el poder decís, no, ahora no me muevo de acá y no me toquen los impuestos, no me toques ganancias, no me toques el impuesto al cheque, no me toques IVA, no me toques nada porque yo tengo que seguir recaudando. Bueno, así no son las cosas. Gracias, Guille. Hasta mañana. Hasta mañana.